y 3. 1, 2 y 3. Ahí aparecen los 4 intervalitos de igual longitud. ¿Ok? Ajá. Quiero ahora que lo dividan en 8 pedazos. ¿Dónde deberíamos ir picando? 0,5, 1, el siguiente sería 1,5, el siguiente sería 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, estamos haciendo lo siguiente. Estoy parado en 0, y ahora como quiero picar en 8 pedacitos, usted me dice, ah, bueno, el siguiente sería ese 0,5. Entonces, esta fila ahora es 0,5. ¿El siguiente quién es? 1. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia de esta posición a la anterior? 0,5. ¿Cuál es la diferencia de esta señora a la anterior? 0,5. Es decir, ¿cómo vamos obteniendo los cortes? Cuando yo comienzo de mi punto de partida, que en este caso es el 0, a este punto de partida le sumo 0,5. Al siguiente, ¿cómo lo obtengo? Ahora, donde estoy parado le sumo 0,5. Donde estoy parado le sumo 0,5. Y así voy hasta que llegue al final. Es decir, al punto anterior le sumo la longitud del intervalo que yo quiero trabajar. La pregunta es, ¿cómo obtenemos esa longitud? Entonces aquí sería 0, 4. Y aquí tendríamos un medio, que es 0,5, 1, y así sucesivamente, hasta que lleguemos a 3,5, que sería 7 medios. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtenemos esa longitud? ¿Qué pasa si yo les pido a ustedes n igual a 13? Quiero ahora 13 intervalos que midan todo lo mismo. O 13 subintervalos que midan todo lo mismo. La pregunta es, ¿cómo carrizo me entero cuánto mide? Porque si ahora yo sé cuánto mide, me paro en mi punto inicial y lo que voy sumando es esa longitud a cada paso que yo vaya dando, hasta que llegue al final del intervalo. ¿Ok? Entonces, en este caso, fíjense cuánto mide cada pedacito. Sería la longitud del intervalo. ¿Cuánto mide ese intervalo? 4 dividido entre el número de intervalitos que quiero meter. Porque fíjense, si usted dice que el intervalo vale 4 y yo quería colocar 2 intervalos, 4 entre 2, 2. Es decir, cada señor mide 2. Si yo quería colocar 4 intervalos, 4 entre 4, todos miden 1. Si yo quería 8 intervalos, sería 4 entre 8, un medio, 0,5. ¿Cuánto mide ahora cada intervalito? Sería, vamos a llamar eso delta xy, sería 4 menos 0 sobre 13. Es decir, que cada intervalito tiene que medir 4 treceavos. Entonces, el primer intervalo, comienzo el punto inicial, este sería 4 treceavos. El siguiente, ¿quién sería? 8 treceavos. El siguiente, ¿quién sería? 12 treceavos. Y así hasta que lleguemos al último. ¿Ok? Del punto anterior le sumo la longitud. De esa manera obtenemos los intervalos o los subintervalos de igual longitud. Particiones regulares. ¿Ok? En general, perdón. Les pregunto, dígame cuáles son los dos intervalos que aparecieron en la primera partición. 0,2, 2,4. Es decir, este sería mi primer intervalo, 0,2, 2,4. ¿Aquí quién sería?
0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Los 4 intervalos que aparecen en cada uno o en lo que se dividió la partición, el intervalo. ¿Ok? Y así vamos. En general, si se desea dividir el intervalo AB en n subintervalos de igual longitud, entonces la longitud de cada subintervalo viene dada por delta de x sub i va a ser la longitud del intervalo entre el número de subintervalos en los cuales quiero dividir dicho intervalo. Ok. ¿Y cómo viene dada la partición? ¿Cómo viene dada la partición? Es decir, yo quiero formar ahora los intervalos. Yo quiero saber cuál es el extremo izquierdo y quién es el extremo derecho de cada uno de los nuevos intervalitos que van a aparecer en esa partición. Y con eso para ello nos vamos a ayudar con el ejemplo que está ahí en la pizarra. Fíjense, ¿cuál es los extremos del primer intervalo? El extremo sería 0. ¿Quién es 0 para nosotros? El punto de partida, la A. ¿Y este 2 quién es? No. La longitud del intervalo. Fíjense, 0,2, 0,1, 0,1 medio, 0,4 treceavos. ¿Ok? Entonces, el punto inicial como el primer extremo de mi primer intervalo y el extremo derecho de mi primer intervalo es la longitud del intervalo. Entonces sería x0 sería A, x1 sería A más mi primera longitud. Esto me genera mi primer nuevo intervalito, el intervalo A, A más delta de x1. ¿Quién sería mi segundo intervalo? Vamos a verlo aquí. Ahora mi segundo intervalo comienza en el punto donde estoy parado. Y estoy parado en el punto, en este caso 2. Entonces mi primer extremo es 2. ¿Y quién es el segundo extremo? Ajá, en este caso es B, pero ¿cómo obtengo ese segundo extremo? Sumándole a este la longitud. Véanlo aquí. Primer extremo 0, segundo la longitud. Ahora la longitud pasa a ser primer extremo. Le sumo otra vez la longitud y aparece el segundo extremo. Ahora el segundo extremo pasa a ser primer extremo. Le sumo la longitud y aparece el segundo extremo. Y así voy. Donde estoy parado, le sumo la longitud. Primer extremo, segundo extremo.
Ahora mi segundo extremo pasa a ese primer extremo, le sumo la longitud. Y así voy, hasta que llegue al final. Es decir, en este caso sería x2 va a ser donde estoy parado y le sumo la longitud. Como son iguales longitud, ¿qué me queda? O bueno, ahorita lo escribimos completo. Tengo ahora el intervalo a más delta de x1, coma, a más, vamos a escribir así, a2 delta de x1. Porque son la misma longitud. ¿Cómo consigo el siguiente extremo? Donde estoy parado, le sumo la longitud. Y así voy hasta que llegue al último punto, que debería darme el último extremo de mi intervalo. ¿Ok? Y de esa manera obtenemos la partición. Ok. Si tengo partición irregular, bueno, ahora los delta de xy valen lo que quieran. No tienen que ser todos iguales, con que al menos uno sea diferente y eso es irregular, pero la idea de obtener la partición sigue siendo la misma. Lo que ahora que sucede es que ahora voy a sumar, a donde esté parado voy a sumar valores diferentes dependiendo de la forma como ya yo particionado mi intervalo. Por ejemplo, de nuevo, quiero que, por favor, me haga una partición irregular del intervalo 0,4. Dos subintervalos de diferentes longitudes. 1 y 3. Ok, si ponemos 1 y ponemos 3, estamos particionando en 3. Yo no quiero 3, yo quiero 2. 0, 1, 1, 4. Esa es una partición irregular de dos intervalos. ¿Ok? Dígame otra. 0, 3, 3, 4. 0, 1 medio, 1 medio, 4. ¿Ok? Fíjense que aquí tengo muchas posibilidades. En las regulares 2, no. Si yo le digo a usted particione en dos subintervalos de igual longitud, todo el mundo tiene que utilizar la misma partición. Pero si yo le doy a ustedes la libertad de una partición irregular, alguien puede particionar de 0 a 1 y el otro del 1 a 4. O de repente alguien viene y dice, bueno, de 0 a pi, de pi a 4, si quiere trabajar con pi, o de 0 a raíz de 2, de raíz de 2 a 4. Es decir, ahí soy libre de utilizar cualquier longitud en cada uno de los intervalos. Entonces hay muchas posibilidades. ¿Ok? Ustedes miraron por ahí el 3, o también de 0 a pi, pi es como 3,1417 aproximadamente, hasta pi 4. ¿Okay? Ajá. Particionen el intervalo de forma irregular con 5 intervalos. Por ejemplo, un medio, 0 a un medio. Aquí tengo, vamos a poner 0,5. 3 medios. Sería 1,5. ¿Cuánto? 3,5. Tengo 1, 2, 3, 4. Me falta 1. En 1, ok. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esa es una partición irregular de 5 intervalos. Lo cierto es, le pregunto, ¿cuánto mide el primer intervalo?
¿Cuánto mide el segundo intervalo? ¿Cuánto mide el tercer intervalo? ¿Cuánto mide el cuarto? 2. Al aparecer diferente, ya yo sé que está ahí una partición irregular. Fíjense, los tres primeros midieron 0,5, pero el cuarto ya mide diferente, entonces ahí está irregular. La siguiente. Esta es una partición irregular, porque hay un intervalito que no mide igual que los otros. Lo cierto es que si ustedes me suman esto, ¿cuánto le da? 4. La suma me tiene que dar la longitud completa del intervalo. Ni menos ni más. La suma de las longitudes de los intervalos en que ustedes dividieron le tiene que dar la longitud del intervalo completo. Si le da menos, esa no es la partición que están trabajando. Si le da más, esa no es la partición que tienen que trabajar. Es la partición que la longitud sume la longitud completa. Eso es importante que lo tengan presente. Ok, bueno, y así podemos crear muchas particiones irregulares. Fíjense que aquí hay un abanico de posibilidades tan grande que, bueno, cada uno de ustedes pueden tomar una partición irregular y obtener una área aproximada. ¿Ok? Siempre tienen que llegar al punto final. Bien. Paso número 2. Paso número 1, decidir qué tipo de partición vamos a utilizar y cuántos intervalos se quieren utilizar. ¿Okay? Después que hayamos tomado esa decisión, particionamos el intervalo, damos la partición y ahora nos vamos al paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? Bueno, el paso número 2 es encontrar las áreas de cada uno de los nuevos rectángulos en los cuales particioné el intervalo. Me explico. Calcular el área de cada rectángulo ustedes me pidieron inscritos. Ok. Permítame por gráfica para que se vea más claro. La voy a hacer un poco lineal, simplemente para que vean algo. Y estoy tomando, particioné el intervalo, estamos ya en el paso número 2, ya decidimos qué tipo de partición íbamos a utilizar, etcétera, etcétera. Ya sabemos quién es el punto inicial y el punto final, o el extremo inicial y el extremo final de cada uno de los nuevos intervalitos que estamos considerando. Entonces supongamos que me concentro en este que está aquí, simplemente para obtener la fórmula del rectángulo inscritos. ¿Ok? Este es el rectángulo inscrito que estoy considerando.
Este punto inicial, vamos a suponer que es el punto xy menos 1 y este es el punto x sub y. Este menos 1 está como su índice, ¿ok? Se lo estoy restando a la y. No se lo estoy restando a la x, sino a la y, al índice y. Bien. Les pregunto, ¿cuánto vale esta área? ¿Cuánto vale la base? Ajá. Base. Base. X sub y. X sub y menos 1. ¿Y quién es eso en realidad? Bueno, en realidad eso es la longitud de cada intervalito en que yo dividí mi intervalo mayor. Esto es lo que estamos llamando delta de x sub y. Eso es lo que estamos llamando delta de x sub y. La longitud de cada intervalito. La idea interesante aquí, o lo crucial aquí es, ¿quién es la altura? Ajá. La altura sería esto que está aquí. ¿Y cuánto vale esa altura? Bueno, es el extremo izquierdo del intervalo que yo esté trabajando en ese momento, evaluado en la función que yo esté considerando en ese momento. Entonces la altura viene dada por f de x sub y menos 1 en este caso, porque lo estoy obteniendo en el extremo izquierdo para esta función. ¿Ok? Ajá. Y si la función es así, tengo mi intervalito considerado. Estoy utilizando inscritos porque ustedes me dijeron que utilizar inscritos. Este sigue siendo x sub y menos 1 y este sigue siendo x sub y. ¿Cuánto vale la base? No, la base. Delta de x sub y. La diferencia del extremo x sub y menos x sub y menos 1. ¿Y cuánto vale la altura? F de x sub y. Fíjense que la altura se tiene ahora en el extremo derecho. ¿Cómo carrizo me entero yo si es en el extremo izquierdo o si es en el extremo derecho? Ajá. No. Ajá, perdón. Si no, esa es la gráfica de la función. Ajá. Dependiendo de la monotonía de la función. Si la función es creciente, la altura del rectángulo que estoy considerando se toma en el extremo izquierdo. Pero si la función es decreciente, la altura del rectángulo que estoy considerando se va a tomar en el extremo derecho. Entonces, aparte de pedir continuidad y positividad, debo conocer también la monotonía. ¿Ok? Ajá. Da lo mismo. ¿Ok? En el siguiente, o sea, no es lo mismo, es una aproximación. Bien, pero fíjate una cuestión, dependiendo de qué tipo de polígono estés utilizando tú, inscrito o circunscrito. ¿Ok? Si tú estás trabajando con inscrito, tú tienes que enterarte dónde se toma la altura. Bien, porque fíjense una cuestión, si yo aquí en vez de utilizar inscrito, considero circunscrito, ¿dónde se toma la altura? En el extremo izquierdo. ¿Sí? Que es el mismo que pasa aquí. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que tenemos que tener presente es lo siguiente. Ok, voy a calcular un área aproximada. ¿Qué voy a utilizar? Polígonos inscritos o circunscritos. Tomo la decisión. Inscrito. Ok, polígonos inscritos. Particiono. Consigo, tomo la decisión. Partición regular o irregular. ¿En cuántos intervalos nuevos voy a dividir el intervalo mayor, grande? En tanto. Ok, los tengo. Ahora me pregunto, ¿la función es creciente o decreciente? Estudio la monotonía. Ustedes ya saben estudiar eso utilizando, por ejemplo, la derivada. ¿Ok?
viendo dónde el área es positiva o dónde es negativa. Y entonces, dependiendo de esa monotonía, voy a tener que el extremo se tome a la derecha o se tome a la izquierda. La altura, perdón, del polígono que estoy considerando va a ser la izquierda o va a ser la derecha. Mucha complicación. ¿Bien? Pero bueno, eso fue lo primero que se hizo. ¿Qué sucede? Que más adelante, la próxima clase, vamos a hablar de la integral de Riemann. ¿Qué hizo Riemann? Lo revolucionario de Riemann fue lo siguiente. Mira, a mí no me interesa si la función es continua, inicialmente, en el intervalo que estoy trabajando. Pero bueno, vamos a mantener continuidad por si la mosca. Que sea positiva, no me interesa. Que sea creciente o decreciente, no me interesa. Lo primero que él considera una función continua. Y sobre ella define área, define todo. ¿Ok? Inicialmente se hizo esto. Teníamos que saber que era continua, teníamos que saber que era positiva, teníamos que saber si era creciente o decreciente y tomar decisiones sobre cómo quería calcular yo el área. Si era por defecto, si era por exceso, cuántos intervalos iba a considerar, qué tipo de intervalos iba a considerar. O sea, era mucha información para solamente conocer un área aproximada. Porque ni siquiera el área total, era un área aproximada. Y dice, mire, esa área es aproximadamente tanto. Por defecto porque yo trabajé con inscrito. O es tanto por exceso porque yo trabajé con circunscrito. ¿Bien? Entonces, por ahí va la cuestión. Entonces, cuando uno entiende esto, o mejor dicho, no cuando bueno, obviamente lo tiene que entender para poder hacer el ejercicio. Pero cuando uno hace el ejercicio y ve lo laborioso que es, cuando aparece la integral de Riemann o la integral definida, uno como que se alegra, concha. Tan fácil que es cuando yo hago Riemann, en vez de utilizar toda esta técnica que está aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Paso número 3 y último. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a sumar todas las áreas de cada uno de los rectángulos en los cuales yo dividí mi segmento global. Entonces aquí aparece, sumamos todas las áreas obtenidas en el paso 2. Ok. Por ejemplo, y finalizamos por hoy. Estoy tomando una función sencilla simplemente por aportar algo aquí a la clase en cuanto a el área total de la región. Va a ser fácil calcularla, ¿ok? Por operaciones geométricas y simplemente para compararla con el área aproximada. Fíjense que como estoy trabajando en este caso una aproximación por defecto, el área aproximada debería ser más pequeña que el área total, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular mi área aproximada.
Bueno, fíjense, esta es una recta de pendiente 2 y punto de corte con el eje